días, jóvenes. Es un gusto para mí comunicarme nuevamente con ustedes por este medio. Esperando en Dios que estén muy bien y que su familia también esté muy bien. Siempre deseándoles éxitos en todo y en esta unidad también. Vamos con la clase número 4 de esta unidad. Vamos a hablar de un tema que son textos expositivos, un tema bien trascendental en nuestra vida que en algún momento hemos utilizado. Vamos a ver las estructuras del texto expositivo, cómo hacer un texto expositivo y los tipos de textos expositivos. En la pantalla usted podrá ver cierto contenido del cual vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué son los textos expositivos? Son aquellos que tienen la finalidad comunicativa de transmitir información objetiva. Hago énfasis en la palabra objetiva sobre determinado tema, objetiva, basada en la realidad, basada en lo que usted investigó de las entrevistas que usted obtuvo para poder realizar su texto expositivo. El formato de los textos expositivos puede variar según el texto, pero la estructura es idéntica, ya sea un texto expositivo científico, filosófico, debe de tener 3 partes fundamentales. Cualquier texto expositivo: introducción, desarrollo y conclusión. En este caso, la introducción se presenta el tema en forma general. En la introducción usted, al momento que va a exponer, al momento que está escribiendo, va a presentar el tema de forma general. El desarrollo expone los puntos principales de su texto expositivo y en la conclusión presenta una síntesis de la información, el resumen de la información, en este caso las importantes características que usted obtuvo al momento de investigar. Características de los textos expositivos. ¿Cuáles son? ¿Explican o informan? Explican o informan, ya sea que usted explique las características de su texto expositivo o nada más informe acerca de lo que se investigó. Abordan un tema preciso y delimitado. Su tema debe ser preciso y directo. Utilizan nexos y conectores. Los nexos y los conectores en este caso, asimismo, por lo cual, por lo tanto, sin embargo, que son indispensables dentro del texto. Su lenguaje es claro y formal. En este caso, su lenguaje debe ser claro. Debe de estar adaptado al contexto. ¿Para quién es su texto expositivo? ¿Para qué clase de público es su texto expositivo? Están escritos en tercera persona y verbos en presente. Tercera persona, se va a hablar en tercera persona, no en primera ni en segunda, sino en tercera persona. Y los verbos en presente. Por ejemplo, se realizó la actividad tal. Entonces se está hablando en tercera persona y verbos en presente. Clasificaciones. Tenemos las clasificaciones de los textos expositivos. Tenemos históricos, tenemos periodísticos, tenemos escolares y científicos. Los históricos. Los textos expositivos históricos explican acontecimientos pasados relevantes que pueden referirse a una persona o varias. Algunos textos expositivos históricos son las monografías y las bibliografías. Si ustedes se dan cuenta, de los textos históricos expositivos se relatan acerca de los acontecimientos pasados de alguna persona o de alguna información relevante del pueblo, de la historia de Guatemala, podremos decir. En este caso, las monografías son análisis de la información de hechos históricos, análisis de los hechos históricos. Por ejemplo, un hecho histórico en Guatemala, el conflicto armado interno, aspectos negativos de ello, ¿qué se obtuvo? Puede ser que haya algunos aspectos positivos de ello. Entonces, ¿por qué se realizó? ¿Cuándo se realizó? ¿Cuáles fueron los motivos de este hecho histórico que de alguna manera marcó a Guatemala? Vamos con las biografías, textos en el que se construye una historia de un personaje. Biografías que con ustedes hemos trabajado en clase de la información relevante de la persona que usted admira o que incluso está investigando. Va a tener una biografía de la persona, de sus acontecimientos importantes durante su vida. Entonces, en los textos históricos tenemos monografías y biografías. Perdón.
Los periodísticos, los textos expositivos periodísticos tienen la finalidad de informar acerca de acontecimientos de interés social, todo lo que se está referido a la sociedad. Estos textos aparecen en periódicos, revistas o medios electrónicos. Algunos textos expositivos periodísticos son la noticia, la crónica, el reportaje y la entrevista. Generalmente en algún momento nosotros hemos utilizado un texto expositivo periodístico, que es el que estábamos hablando anteriormente, las entrevistas. Incluso en el colegio usted mismo ha realizado entrevistas, las preguntas que va hacia el entrevistado, la introducción que debe de tener la entrevista, la noticia, que en este caso la noticia son documentos que tienen por objetivo informar de una noticia, de un acontecimiento que está sucediendo o sucedió en algún momento. La crónica, que son narraciones de descripciones de hechos, pero que van cronológicamente. Y los reportajes son aquellas informaciones que se dan a conocer al público a través de diferentes investigaciones, de diferentes entrevistas que se obtuvieron. Usted quiere investigar algún tema, entonces va a utilizar reportaje, va a utilizar la entrevista. Entonces, en este caso, usted está utilizando un texto periodístico. Seguimos, continuamos con la clase de textos. Tenemos los textos escolares, que son los que quizá comúnmente nosotros nos identificamos. ¿Qué son? Los textos expositivos escolares son aquellos que se producen en el ámbito escolar. En este caso, cuya finalidad es la de implementar o apoyar el proceso de enseñanza. Generalmente los textos expositivos que nosotros utilizamos, una exposición. Usted va a exponer una información relevante. Lo importante, usted investigó, obtuvo, quizá entrevistó información relevante que va a dar a conocer a través de un texto expositivo escolar. Entonces, comúnmente nosotros lo utilizamos. Puede ser que usted aprenda de las personas que le están dando a conocer, que están utilizando un texto expositivo. Entonces, los textos expositivos para aprender, para dar a conocer ciertos conocimientos. Usted obtiene conocimiento y da el conocimiento. Entonces, es de doble línea. Si se dan cuenta, jóvenes, es importante determinar que también tenemos textos expositivos científicos. Los textos expositivos científicos son aquellos que informan y dan a conocer investigaciones y avances científicos. Entre ellos están el artículo de divulgación y el informe de experimentos. Incluso en este momento, jóvenes, usted se puede identificar con los textos expositivos científicos. En el laboratorio, usted debe dar a conocer un texto expositivo científico. Por ejemplo, las células de la cebolla, cómo son, cuáles son las características de la célula, cuánto le tuvo que utilizar el microscopio, qué intensidad de luz le dio, qué instrumentos utilizó usted en el microscopio, la pudo observar, le fue fácil, le fue difícil. Esto es un texto expositivo científico. Usted está especializado en dar a conocer ese texto expositivo científico. Debe de manejar el tema. Entonces, la importancia, jóvenes, de los textos expositivos es bien importante determinar. Ahora, después de ver qué clase de textos expositivos tenemos, vamos cómo se elabora un texto expositivo. ¿Cómo lo elaboramos? Elementos de la exposición. Bueno, tenemos que exponer. Elegimos el tema, tipos de exposición, cuáles vamos a utilizar, la divulgación, que es recomendada, la documentación, fuentes que se utilizaron o que se utilizarán para la elaboración del texto expositivo, como los diccionarios, enciclopedias, revistas, periódicos, el internet, que es el que más común utilizamos. Organización de la información, se debe organizar la información antes de darla a conocer. La elaboración de un borrador previo para poder realizar nuestra exposición con certeza. Y la redacción final del texto expositivo. Si se dan cuenta, hay diferentes pasos que usted debe realizar antes de presentar su informe final del texto expositivo. 2. Estructura y partes de la exposición. Un título. Preferentemente un sintagma nominal. ¿Qué es un sintagma nominal? Son los sustantivos. Estructura de la exposición. Análisis y la síntesis. ¿Cuántos párrafos? 3 párrafos, separados cada uno de ellos por un espacio.
Párrafo 1, la introducción, presentación del tema. Párrafo 2, el desarrollo, explicación de las ideas y características principales del tema. Y el párrafo 3, la conclusión, breve, resumen de las ideas más importantes. Si se dan cuenta, lo importante que debe tener la estructura de un informe. Aspectos lingüísticos de la exposición. Objetividad en las oraciones. Debe evitarse la opinión personal. En los textos expositivos usted no puede dar su opinión. Si usted investigó, es la investigación que debe dar a conocer. Oraciones enunciativas, afirmativas y negativas. Otros aspectos. Abreviaturas, tecnicismos, conectores. Además, también por último, en primer lugar, a continuación, uso de paréntesis, fotografías que refuercen la comprensión del tema para que se le haga más fácil al público de entender o comprender su texto expositivo. Si se dan cuenta, jóvenes, la importancia de cada uno de los textos expositivos. Tenemos muchos textos, tenemos textos narrativos también, pero el día de hoy estamos hablando de los textos expositivos. El principio de individualidad tiene relación mucho con los textos expositivos, porque depende de usted investigar un tema. ¿Qué tema es? Un texto expositivo histórico, un texto expositivo escolar, depende de la individualidad y cada uno tiene sus características, cada uno tiene sus pasos. Ahí cabe el principio de individualidad y sabiduría, porque debemos de ser sabios para poder investigar, para poder entrevistar. Usted debe tener una sabiduría, debe tener educación, debe tener un valor para ir a entrevistar a las personas con educación, con delicadeza al entrevistar. Todos los valores son importantes al momento de investigar. Ha sido un gusto estar con ustedes nuevamente, esperando en Dios que estén muy bien. Bendiciones.